Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdona porque te he hecho esperar, pero no ha sido con maldad. Ha sido simplemente porque me has cansado y No, las cosas son como son, no hay problema. me enredo con los mensajes y, bueno, pues como me pillas cansado, pues no tenía yo así la agenda. Vale. Pero no ha sido con malicia ni por hacerte esperar, de verdad, ¿eh? Sí, Sí, no, sin que ningún no te problema, cielote. de respeto porque no era así. Bueno, pues Coral, pues muchísimas gracias. Espero que me dejes tutearte porque te veo que eres más Hombre, joven que yo. faltaría más. Y Igual te equivocas. pareces mucho más joven que yo. Pareces mucho más joven que yo. Bueno, pues cuéntanos un poco, ¿quién eres y a qué te dedicas? Danos así una pincelada. Bueno, me llamo Coral y hace como unos 35 años más o menos empecé a trabajar en el universo de la terapia. Pero como siempre he sido una persona muy buscadora, la vida ha ido apareciendo. Soy muy autodidacta. Digamos que lo que aprendo luego lo integro de alguna manera en lo que voy haciendo. Entonces empecé con terapias manuales, como eso no ayudaba a todo el mundo, luego me metí en el universo, digamos, de otro tipo de terapias para alcanzar más niveles. Entre medias también apareció el universo de la meditación y la astrología, que se incorporaron de inmediato también al aspecto terapéutico. Apareció, como soy inquieta, como te digo, empecé a hacer también trabajos de grupo, con dinámicas de grupos. Bueno, he navegado en muchos diferentes ambientes porque siempre hay una inquietud de saber, de aprender, de comprender más cosas, ¿no? Es como un motor natural que me lleva siempre a buscar herramientas que ayuden a las personas. Digamos que la compasión es la que impulsa esa sed de ayudar, de acompañar, ¿no? Y de ir buscando cada vez herramientas más cercanas a la realidad de cada persona. Un Pues poco, me bueno, alegro, eso sería un poco el resumen. me gusta el resumen, pero cuéntanos, me decía Marga que nos ibas a hablar de intuición. Bueno, no sé, me contactó Marga a raíz de una entrevista bueno, de una charla, perdón, de un webinar que hice para la asociación, para ASIMI, Asociación de Medicina Integrativa. Y como parece que os gustó la temática, pues me propuso que me hicieras la entrevista. Entonces, lo que planteábamos en ese webinar era la intuición como un elemento para la salud. Es un poco ver la relación que hay entre la salud y la intuición. Entonces, si quieres, comento algunas cosas y me vas preguntando o cómo hacemos. Claro, claro, claro. Sí. Cuéntame, ¿qué relación hay entre la intuición y la salud? ¿Qué Eso importancia es. tiene? Pues mira, antes de dar paso a lo que es la parte intuitiva, digamos, una pequeña idea de lo que nosotros o yo denomino intuición, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente cuando hablamos de inteligencia, hablamos de diversas maneras de entender y de gestionar el mundo. ¿Basada en qué? Pues normalmente en la experiencia, en el aprendizaje, es decir, la historia personal, todo aquello que vamos aprendiendo, que vamos estudiando, lo archivamos en nuestro disco duro, por así decirlo, interno, y cuando necesitamos recurrir a ello, pues vamos hacia allí, recuperamos la información y la emitimos. También dentro de esta parte, digamos, que llamamos inteligencia, están esas creencias, tanto las propias como las ajenas. Cuando nosotros planteamos el aspecto de la intuición, lo que planteamos es cualquier forma de cognición o de comprensión que trasciende la historia personal. Es decir, todo aquello que no está ligado a mi experiencia, a mi aprendizaje y que está basada en certezas y saberes internos que normalmente se relacionan con algún don, algún talento o habilidad que son innatos. Es decir, en este caso, los dones, los talentos, no surgen del esfuerzo de hago esto, me mato por conseguir una meta y consigo lo que quiero. No, cuando nosotros planteamos
un don innato o una habilidad o un talento o una destreza, como queramos llamarlo, lo planteamos como un elemento precisamente de libertad. ¿Libertad por qué? Porque me permite fluir en aquello que me nace de forma natural, llamémoslo desde el corazón, desde la mente, porque las destrezas dependen del tipo de naturaleza. Entonces habrá destrezas más intelectuales, habrá destrezas más emocionales, más físicas, por así decirlo, pero todo aquello es lo que, digamos que tiene una mayor probabilidad de permitirme fluir en aquello en lo que soy diestro. ¿Qué es lo interesante? Tú párame cuando quieras. No, 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 yo estoy aquí atento, Vale. atento. Entonces, como decía, las diferentes formas en las que la intuición a través de los dones se expresa y que trasciende mi historia personal, ¿vale? De alguna manera también lo podríamos llamar ese maestro interno que me guía y me aporta, por así decirlo, luz al caminar. No es, no está basado, como digo, en el disco duro. Sería como, suelo poner el ejemplo, imagínate que a cada persona tenemos un link de acceso a, a diferentes partes del inconsciente colectivo humano. Entonces, tú como abogado, digamos que seguramente habrá momentos donde estás delante de algo y no respondes desde tu parte racional o desde lo que has aprendido, sino que el propio momento, la persona que tienes enfrente, te, te lleva a que la palabra sea la que lleve, por así decirlo, el guión. Entonces, dependiendo de la persona, es como si tú pudieras, como abogado, acceder a una parte de ese universo, de ese inconsciente colectivo, por llamarlo de alguna manera, con un link al que, por ejemplo, yo no tengo. Entonces, tú Ajá. tienes unos links de acceso, yo tengo otros links de acceso como otros universos. Entonces, dependiendo de esos dones, de esas destrezas innatas, que se ven mucho, por ejemplo, cuando alguien hace algo vocacionalmente. Cuando la vocación nos lleva a ser algo, normalmente es porque hay como un motor interno, una motivación natural que nos lleva a ser algo muchas veces sin saber por qué. Nosotros muchas veces el trabajo podemos elegirlo como, pues por buscar un prestigio social, buscando unas expectativas específicas, porque me han dicho que es mejor ser esto que ser lo otro, porque vivimos en este mundo dual donde todo lo comparamos, ¿no? Entonces, cuando ese motor interno me guía, como te decía al principio, es ese faro, esa guía que me lleva adelante, es lo que me permite precisamente tener esos links de acceso a los que evidentemente, pues con mis habilidades yo accedo a unos sitios, más que acceder yo, es como tener un canal abierto hacia eso, o en tu caso, pues como abogado tendrás eso. Y no solamente es en el ambiente laboral. Lo que pasa es que en el ambiente laboral quizás es donde más fácilmente se pueden ver esas habilidades. Pero, por ejemplo, me gusta mucho a veces destacar ese don natural que tiene, por ejemplo, una madre, un padre, un educador, donde cuando se quita de esas creencias, de esas presunciones, de lo que tiene que ser, de cómo tiene que ser, de cómo debería de ser, esa faceta, digamos, intuitiva, natural, le lleva a saber, por ejemplo, a una madre, a un padre, que su hijo está llorando pues porque tiene hambre o porque hay que cambiarle el pañal. Entonces, es ahí donde se enmarca, por así decirlo, los procesos intuitivos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que para que la intuición tenga un carácter de salud, tiene un requisito. ¿De acuerdo? Nosotros podemos ver la estabilidad de la intuición de dos maneras. La intuición a veces simplemente es un saber que nace y muere en un momento determinado, es decir, surge en momentos puntuales, de forma espontánea, y muchas veces están marcados en acontecimientos específicos. Por ejemplo, una persona que tiene la empatía como un don, esa empatía hace que en un momento está con una persona que le pide ayuda y ¡fum! De repente le da un consejo que dice, ¿de dónde me habré sacado esto? Pero surge ahí y muere en ese instante. Cuando Ujú. nosotros
cuando nosotros planteamos que la intuición es un elemento de salud, necesita ser un saber que fluye de forma estable y continua. No digo que tenga que ser todo el día, pero al menos es como un flujo en una comprensión que es muy, muy firme, donde no hay ningún ambiente, ninguna duda absoluta, y normalmente este flujo de intuición, de certeza, porque intuición, certeza es lo mismo, comprensión, son palabras que de alguna manera hablan de lo mismo, nos permite mantener un flujo de saber continuo, que a veces puede durar minutos, pero a veces puede llegar a durar horas, e incluso si se estabiliza mucho, puede ser como algo más común en lo cotidiano, ¿de acuerdo? Entonces, esta intuición o la intuición que fluye de forma sobre todo más estable son esos momentos donde la inspiración no solamente viene ese saber lo que hacer, sino cómo hacerlo. O incluso, date cuenta, por ejemplo, un artista se pone delante, vamos a suponer, de un cuadro, tiene una idea inicial de lo que quiere hacer, porque le ha venido esa inspiración, pero luego cuando se pone a crear, es como si el Ujú. cuadro, la pintura le llevase a esa persona, no fuese la persona la que realmente hace lo que quiere hacer. Es como si detrás de un trazo viniera otro y viniera otro, igual que en tu caso imagino que detrás de una palabra viene otra y viene otra, y al final se cierra A algo. veces una palabra viene la tos. ¿Eh? Que a mí a veces después de una palabra y otra me viene la tos. Eso igual es porque el universo de las ideas es más rápido que la palabra. Exacto, exacto. Sí, Bueno, ¿pero esto es algo seguramente. innato o es algo que se puede cultivar? La A ver, capacidad de intuición, ¿es algo innato? Porque yo creo que los la niños también tienen intuición, ¿o sí, no? sí, sí, no, la intuición es natural, absolutamente. ¿Qué es lo que sucede? Que la expresión de la intuición es diferente dependiendo de la naturaleza. Es decir, no es lo mismo, no funciona igual la intuición en una naturaleza emocional que en una naturaleza, digamos, más intelectual o en una naturaleza más proactiva o más práctica. Yo como he trabajado mucho con el universo de la astrología, para mí digamos, el marco de las habilidades se da en función de los elementos, pero existen otras catalogaciones para lo que llaman las diferentes tipos de inteligencia. Entonces, en mi caso, hablo de 4 tipos de inteligencia como base, que luego se despliegan de muy diferentes formas en las personas. Por ejemplo, imagínate una persona de inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Que tiene esa sensibilidad para captar las cosas. En algunas personas de naturaleza emocional, esa sensibilidad se puede ver más como empatía, en otras personas se puede ver más como destreza en el arte, y dentro del arte imagínate la cantidad de cosas que hay. Es decir, el que una persona sea de naturaleza emocional no hace que tenga destreza en todos los campos del arte o en todos los campos del acompañamiento, por llamar de alguna manera. Entonces, todas las personas tenemos una serie de dones, habilidades, talentos innatos que son los que permiten más fácilmente que la intuición se sostenga. ¿Por qué? Porque como es algo natural, nos permite simplemente fluir. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando nosotros fluimos en ese aspecto intuitivo, lo que vamos adquiriendo es confianza en nosotros mismos, seguridad. Y lo interesante de todo esto es que, a pesar de que podamos tener algún ambiente donde no seamos diestros, como esa confianza y esa seguridad en uno mismo se va estabilizando precisamente por ese flujo, porque cada día lo vamos viendo, vamos notando que realmente cuando este saber llega es tal cual, eh, eso se puede trasladar a otros ambientes. Es decir, la seguridad, la confianza que tú adquieres a través de esa intuición basada en esas certezas, en eso que es innato, se puede trasladar luego como confianza a otros ambientes. Y aunque no fluyamos igual, lo que sí nos permite es tener menor nivel de duda, menor nivel de obsesiones,
menores expectativas, porque creo que uno de los mayores males de la sociedad actual es que vive en función de expectativas y compitiendo hasta con su sombra. Entonces, Ajá, cuando tú lanzas tienes una expectativa. A ver, voy a hacer esto porque quiero encontrar esto. Vas mal, ya, mal. Otra claro. cosa es que haya algo dentro que te diga, ah, voy a hacer esto, pero no esperas nada. Ahí es donde lo que puedes hacer al final, que es disfrutar de eso, porque disfrutas de cada pequeño paso, de cada, bueno, y además como sabemos que todo es cambio, por ejemplo, te voy a hablar antes de que estabas un poco apesadumbrado por esto de la televisión y tal y cual. Lo más probable simplemente, Cielote, es que sea un momento de cambio. Esto emerge en un momento donde se necesita algo en particular y ahora estamos en un momento donde igual se necesitan otras cosas. Entonces, Mm, simplemente es esa capacidad de adaptarnos, que también es parte bueno, de la propia vida, ¿no? De saber que, bueno, si hay algo que ya no funciona de la misma manera, igual no es que haya que dejarlo, sino buscar la manera en la que esto se acerque más a la población de ahora, por decir, a este quería momento. Eso te quería preguntar, ¿se equivoca la intuición o nos equivocamos nosotros? Nos equivocamos nosotros. ¿Sabes lo que sucede? Que cuando la intuición no es estable, y por eso hablaba de lo importante de una intuición que sea estable, cuando la intuición no es estable, lo que sucede es que tú sabes. Pero como estamos acostumbrados a validarlo todo, lo que hacemos es, ese saber lo filtro por la cabeza y digo, ¿esto será verdad? ¿No será? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo? Ahí hemos perdido. ¿Por qué? Mm, Porque estamos planteando que un proceso intuitivo me trasciende, es decir, por más que yo quiera desde mi comprensión intentar entender eso que he intuido, es imposible. La intuición es absolutamente necesario confiar en ella y tirar para adelante con lo que venga. Solo es que empieces a caminar para que te des cuenta de si eso era al principio me refiero, luego llega un momento donde simplemente no dudas, pero al principio para poder validarla es empezar a caminar y ahí en el momento en el que empiezas a caminar te vas a dar cuenta de si realmente era un proceso intuitivo o era una necesidad personal. Llega un momento donde ese proceso es tan firme y tan estable que no hay duda. Otra cosa, que tampoco es que tengamos la intuición en todos los ambientes de la vida. Yo puedo tener mucha destreza, por así decirlo, en el campo de la pedagogía, pero igual luego soy un zapato en otras áreas de la vida, ¿vale? Entonces, lo que sí he aprendido es a no dudar. O sea, yo prefiero darme de cabezazos contra una pared a estar dudando, porque la duda y los procesos obsesivos son terribles. No, sí, eso sí que nos enferma. Si hay algo que nos enferma en esta vida es precisamente esa, esa duda, esas obsesiones que nos dan en la cabeza o esa necesidad de tener que encajar, de tener que meternos dentro de cualquier modelo, ¿no? Porque se presupone, o esa búsqueda de reconocimiento externo, ¿no? Por eso planteaba que esa certidumbre, ese saber que esto es lo que tienes que hacer y lo haces y te importa nada lo que hay fuera. Tú date cuenta de qué es lo que a mucha gente que estamos un poco fuera de este panorama nos ha podido mantener firmes durante 2 años. Tiene que haber una certeza interna, algo que nos ha permitido mantenernos, porque no es fácil con todas las triquiñuelas, con todo lo que se han ido inventando, en algún momento, porque han ido tirando bombas que van estallando en unos momentos o en otros. Entonces, ¿qué es lo que hace que a pesar de todo sigamos adelante? Tiene que mm, haber alguna certeza interna, pues una certeza como esta es el proceso intuitivo cuando es estable. Un poquito para que entiendas la analogía. Es simplemente saber, haya vientos, tempestades, haya lo que haya, el vendaval de miedos y de las incertidumbres que nos han lanzado, saber que
creo que una cosa importante es saber que todo nace y todo muere. Es decir, que las cosas no se pueden sostener eternamente en un punto. Entonces, el hecho de saber que esto nace y en algún momento caerá, y es tener la paciencia de esperar ese momento, y luego cada uno, pues también en este universo, digamos, funcionar desde sus certezas, ¿no? A mí una de las cosas como intuición que me vino nada más empezar esto fue em, enseñar o educar o transmitir serenidad y paz a la gente. Es decir, así como en mis, en mis años 80 fui muy proactiva, pues sobre todo con la ecología y con todo el tema del movimiento feminista, en este caso la certeza o esa intuición que vino en ese momento me llevó a encontrar esa serenidad y transmitir esa serenidad o esa seguridad a las personas que se acercaban. Y lo que sí te puedo decir es que en este tiempo he visto sufrir a mucha gente, evidentemente, a mucha, mucha gente, pero también he visto los mayores cambios que he podido ver en los 35 años que llevo trabajando. Es Ujú. decir, el que ha despertado y se ha dado cuenta ha sido como un salto cuántico hacia sí mismo, y el que no, pues se ha hundido más todavía en la sobre todo en las creencias, ¿no? En mantener, bueno, mantener como una línea. Es más fácil ir con el río para abajo y dejarte llevar por el río que estar siempre yendo para arriba como los salmones. Exactamente. Sí. Hombre, Lo que la verdad es que la vida es economía también, ¿no? Es la ley del mínimo esfuerzo y el mayor rendimiento, y a veces ese mínimo esfuerzo y mayor rendimiento nos lleva río abajo ujú. hasta el infierno total. Efectivamente. Pues mira, he de decirte una cosa, uno de los elementos que precisamente aporta la intuición es el gasto mínimo de energía necesario para realizar cualquier cosa. Es decir, tú date cuenta que cuando, si por ejemplo, vamos a enmarcar la intuición en un proceso intelectivo, ¿vale? Cuando nosotros utilizamos la inteligencia, digamos, la dialéctica, ¿vale? La razón, lo que hacemos es, em, vemos algo, vamos hacia aquí, recuperamos la información y la emitimos, ¿vale? Aquí hay un gasto, aunque parezca que no. Lo que pasa es que como la mente es tan rápida, pareciera que no hay gasto. Bueno, pues en el proceso intuitivo no hay este movimiento de ir y venir, simplemente hay saber. Es decir, el gasto es mínimo. Y eso con todas las destrezas usadas de esta manera, de esta forma, en la que la intuición se sostiene. Entonces, realmente las expectativas, las necesidades de que de alguna manera me avalen o me reconozcan o de llegar a no sé dónde para ser no sé quién, eso sí que desgasta, eso sí que desgasta. Sin embargo, una habilidad o un don o un talento natural, para nada. Nada, por eso precisamente aporta salud, porque no hay gasto más que el justo. Es decir, si yo tengo que coger, tengo aquí el móvil, si tengo que coger el móvil, pues evidentemente hay un gasto para levantar el móvil. Pero si yo he tenido una experiencia previa mala con el móvil, no levanto el móvil con esa experiencia de la mala experiencia que tuve en su momento determinado. Entonces, los procesos intuitivos no van por ahí. Ajá, ajá. Bueno, pues es muy interesante porque de alguna manera forma parte de lo que antes se llamaba el alma, ¿no? Y algo que nace con nosotros, que no es algo fácilmente gobernable, pero ¿se podría entrenar un poco la intuición? Sí, sí, claro. En el momento en el que lo primero de todo, mira, una de esos universos por los que he navegado es el de la educación, y estuve metida en un proyecto, no fue mucho tiempo, porque no es mi campo, por así decirlo. Para mí es más fácil trabajar con adultos, con personas, conscientes, por así decirlo, y ayudar, en el proceso de autoconocimiento. Eso es donde me muevo más fácil, ¿no? Pero se me propuso, o bueno, coincidió, y dentro de la propuesta de este, que lo hicimos con el maestro de meditación, con el que hemos estado 29 años, eh,
SESA se llama. Se planteaba el uso de las habilidades, de la intuición, precisamente como base del proceso educativo. ¿Qué implicaba esto? Utilizar, o sea, si un educador es vocacional, tiene la capacidad de saber cuáles son las destrezas de sus educandos. Tiene esa Ujú. capacidad. Ajá. Entonces, la idea sería ofrecer un marco donde lo importante, vale, la cultura es muy importante, saber es muy importante, pero lo que no es meter datos no me parece que sea lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros desde pequeños permitimos que los niños sean lo que son, ya avalamos sus destrezas. Pero luego, además, en la etapa de la pubertad, hay una serie de despertares que lo que hacemos es despertar a lo que somos. Es como si las personas entre los 8, 11, 12 años, dependiendo de la personita, floreciésemos, pero florecemos a lo que somos, no a lo que se presupone que tenemos que ser. Es decir, es por eso empiezan las luchas generacionales, porque cuando empezamos a despertar a lo que somos, ya hay cosas que no me encajan de lo que me han dicho en casa, de lo que me han dicho en la escuela, no me encajan y aquí empezamos a tener divergencias de opinión. Pero si nosotros avalamos sobre todo en estas etapas, de verdad, la etapa de la pubertad es absolutamente imprescindible para avalar a nuestros hijos, hijas, a nuestros educandos en lo que son, porque es cuando de forma natural despiertan esas destrezas. Si nosotros promovemos esas destrezas, automáticamente se promueve la intuición, porque va unida. Y una de como herramienta terapéutica, lo que se planteaba en esto que hacíamos era utilizar el juego, imagínate. ¿Por qué? Porque cuando jugamos estamos libres de los condicionamientos de tener que. Si nosotros lo que hacemos es vivir siempre en función de expectativas, en función de llegar a no sé dónde, de tener que demostrar todo el tiempo lo que valgo, al final, ¿qué es lo que sucede? Pues como por ejemplo ahora vivimos en una sociedad que todavía es muy, llamémoslo así, arquetípicamente masculina. Entonces, por ejemplo, las personas de un carácter más emocional hemos, y me incluyo, sufrido mucho por tener que encajar en un modelo que no nos podemos meter en ningún lado. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo hacía los 30 años, apareció la astrología y la meditación. Y ahí de repente comprendí dónde estaba mi mundo. Fue como si de repente hubiese encontrado el idioma con el que comunicarme de forma natural. Y lo primero que sentí Ajá. fue alivio y descanso. Y dije: "Ay, qué bien, nunca más tengo que pensar". Pensar me refiero a racionalmente, ¿vale? Entonces, eso está a nuestro alrededor siempre. ¿Por qué? Porque en el fondo el ser humano ha nacido para ser libre. Lo que Exactamente. Claro, entonces lo que tenemos que buscar es, mira, una de las maneras más fáciles de hacer que esa intuición empiece a florecer es, por un lado, mirar qué es lo que te gustaba cuando eras niño, cuáles eran tus pasiones, si las recuerdas, y fomentarlas ahora en la medida de lo posible. Y ahora, en lugar de promover tanto el tengo que, trabajo, tengo que acabar esto, tengo que, ese tengo que tiene que morir de nuestra cabeza. Porque es terrible. El tengo que Sí, es absolutamente el mayor inhibidor de intuición, ¿vale? sí, En- Entonces, sí, quizás imagínate, sí, sí. quizás demasiada racionalizar demasiado es mala cosa, ¿verdad? Claro, porque es que no sales de la cabeza y al final terminas obsesionándote por cosas. Ese es el problema. La obsesión es que ya te metes dentro de aquí y no ves mundo. Es que la vida nos está continuamente ofreciendo oportunidades, momentos para despertar, momentos para reencontrarnos con nosotros mismos, pero como estamos aquí metidos dentro de nuestro universo, y no solamente una naturaleza racional, una naturaleza emocional que se quede enmarcada en el pasado es lo mismo. La intuición es puro presente. Es decir, el eje pasado-futuro
para un proceso intuitivo no tiene sentido. Eso no implica que si yo tengo que proyectar, que hacer un proyecto, evidentemente tendré que ver ese proyecto, pero no necesito pensarlo. Muchas veces, por ejemplo, si la persona tiene la destreza en la palabra, pues lo mejor es que hable con alguien, oye, se me ha ocurrido hacer esto, ¿cómo crees que se puede hacer? O se me ha ocurrido, pues es muy probable que solo empezar a hablarlo, tú mismo te respondas. En lugar de darle vueltas a la cabeza a ver cómo lo llevo adelante, si lo puedo llevar, si no lo puedo llevar, háblalo, por ejemplo, ¿eh? En otras personas igual lo que necesitan es, yo qué sé, si es un proyecto de eso, pues escribir 4 líneas, la base para poder verlo a distancia y decir, ah, esto es lo importante, es para quitar paja y heno. Es decir, cada uno de nosotros hemos de encontrar qué es lo que más fácilmente nos surge, qué es lo más fácil. Y eso que es más fácil, bueno, pues empieza a tirar de allí y el resto de cosas van surgiendo a medida que aparecen. Hay, por ejemplo, hay diferentes tipos de intuición, ¿no? Entonces hay momentos donde una persona es como si de repente recibiese la información. Imagínate que recibe la información de un puzzle, pero luego ese puzzle se tiene que ir armando pieza a pieza. ¿Y eso cómo se arma? A Ajá. medida que vamos caminando. Voy caminando, voy dando pasos. Lo que no puedes pretender es tener todos los pasos de principio a final cuando empiezas, porque eso es muy difícil que surja. Tú sabes cuál es el final y una vez que sabes cuál es el final, empiezas a caminar y dices, ah, por aquí. Y te despreocupas del resto. Y el resto empieza a venir a medida que tú vas colocando las piezas. Se van armando y de repente dices, ah, se armó el proyecto, ¿vale? Y eso, sobre lo que hablábamos de la intuición. Te decía que si a ti hay algo que realmente te hace libre, hay personas a las que las hace libre cantar, hay personas que las hace libre estudiar la matemática, hay personas que las hace libre, yo qué sé, la ingeniería, cualquier cosa, no existe algo mejor que nada. Lo importante es que tú descubras cuál es tu naturaleza y dentro de esa naturaleza, qué es aquello en lo que tú te abstraes, te concentras de tal manera que te desaparece el mundo. Ahí, empezar a promover ese tipo de ambientes es justo lo que te permite ir encontrando esos lugares de descanso. Con el descanso Ujú. viene la salud, con ello viene también la confianza y la seguridad. Y poco a poco irán apareciendo cada vez más certezas, ah, pues mira, siempre quise hacer esto y no lo hice porque llegó no sé qué, o siempre quise hacer no sé cuál. Bueno, pues si alguna vez quisiste hacer algo, mira a ver si todavía es tiempo o si simplemente lo que tienes que hacer es ya darle carpetazo y decir, bueno, esto ya se acabó, porque ya no tiene Claro. sentido. ¿Vale? Porque hay cosas que evidentemente ya se acabaron, pero, pero hay otras que simplemente van emergiendo y de verdad, si tú eres una persona inquieta, y yo estoy segura de que tú lo eres, solo es que permitas que la vida te vaya diciendo, pero tenemos que aprender a escuchar la vida. Ahí es donde está ese carácter. Para mí la vida tiene un carácter sagrado, evidentemente, y todo en la vida es inteligente, todo. Por ejemplo, en el universo terapéutico es muy fácil darse cuenta de esto porque, eh, igual que en tu caso la palabra en un momento dado puede sanar a una persona porque la quitas la duda, Ujú. ¿vale? Las manos pueden sanar, el propio cuerpo puede sanar y sana ello. Date cuenta de la inteligencia que tienen nuestros sistemas. El cómo, si nosotros tuviéramos que estar pendientes de respirar, nos moríamos al día 3 porque no damos para tanto. No, Entonces, lo no. primero que tenemos que entender es que todo en el universo es inteligencia, todo, absolutamente, todo. Y tenemos que Absolutamente. dejar, claro, y tenemos que dejar que sea la vida la que marque ese caminar y Ujú. aprender a escuchar la vida y reaccionar en base a, bueno, pues a esas certezas que van llegando. Y otra cosa muy importante, no tener miedo a equivocarnos. Lo primero, no podemos tener miedo de equivocarnos. El error es una de las maneras que tenemos como seres humanos de aprender.
Entonces, en lugar de utilizar el tiempo en el que me doy cuenta que he metido la pata, en lugar de culparme y estar con el chuchuchú todo el tiempo, vamos a utilizar ese momento para aprender de la experiencia y ujú. para, bueno, pues para tirar para adelante. Si el error lo hemos tenido con alguien, ¿qué vamos a hacer? Pues pedirle perdón si se puede. Y si no, pues asumir que hemos metido la pata hasta, ¿de acuerdo? Pero el miedo al error, parece que tenemos que ser tan perfectos que si tuviéramos que hacerlo todo desde la perfección, jamás empezaríamos a hacer nada nuevo, porque podemos equivocarnos, Ya. Bueno, aquí ¿vale? decimos muchas veces en este canal que unas veces se gana y otras se aprende. Efectivamente, siempre hay aprendizaje, si estás dispuesto a aprender, claro. Siempre, siempre hay la potencialidad del aprendizaje, y yo creo que eso es, eh, parte de la naturaleza humana. Creo que el aprendizaje, en mi caso al menos, es algo que no muere nunca y además la sensación que yo tengo en la vida es como si la vida me abre una puerta. Bueno, también lo entiendo por la astrología, por ciclos, ¿no? Es como si se abre una puerta, un ciclo, que a veces son más largos, a veces son más cortos, y en ese ciclo se aprende, se experimenta, se vive, se integran las experiencias, las informaciones, y cuando ya ese universo está completo, la vida nos abre otra puerta. Esto no se Ujú. acaba nunca, el aprendizaje es continuo. También aquí, evidentemente, el compromiso con uno mismo es básico. Aquí Ajá, no podemos esperar que nos hagan las cosas otros, ¿eh? Que eso es otro de los errores pues terribles que tenemos. error, ¿verdad? Pero, por ejemplo, junto con la intuición, ¿qué otras facultades convendría entrenar o mejorar? Cada uno depende, mira, por ejemplo, dependiendo de la propia naturaleza, ¿vale? Mira, eh, antes te he dicho que la intuición, con respecto a la inteligencia, es como lo planteamos nosotros, ¿vale? Sería eso que nos trasciende, ¿vale? Pues todas las naturalezas, sea la naturaleza racional, sea la naturaleza emocional, sea la proactiva o sea la práctica, pueden hacer lo mismo, la misma acción de forma, llamémoslo intuitiva, o de forma inteligente, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, Ujú. imagínate, por ejemplo, una naturaleza emocional, por empezar por algo. Pues tiene la capacidad, digamos, de la ternura, del cariño, de la cercanía, un espíritu o una capacidad de sacrificio, por ejemplo, muy grande. Y esto, cualquiera de estas palabras que te he dicho, pueden hacer a la persona libre o encarcelarla. Porque si lo que hago es esa capacidad de sacrificio, la hago esperando algo, ya no funciona, ya no soy libre porque estoy esperando algo. Si la empatía, es decir, esa capacidad de empatizar con las personas, la utilizo en propio beneficio, ya la estoy utilizando para mí, ¿de acuerdo? Ajá, Entonces no fluyo en lo que es natural. Por ejemplo, en una naturaleza más intelectual, pues la curiosidad, la capacidad reflexiva, la capacidad de investigación. Incluso en esta naturaleza está la capacidad de la comunicación hablada y escrita. Entonces, esto nos puede llevar a ser absolutamente libres o a encarcelarnos. ujú, Si esa curiosidad la veo como un motor natural que me llegaba siempre a seguir aprendiendo, a seguir investigando. Date cuenta que una de las investigaciones puede ser hacia mí misma, la investigación de lo que soy, el para poder seguir creciendo, por así decirlo. Entonces, aquí el motor se expresa más a través de elementos como esa reflexión que igual empieza siendo mental, pero que llega a un momento donde ¡bum!, se suelta y aparecen certezas, o esa curiosidad que puede ser totalmente sana, totalmente natural, que me lleva a investigar en diferentes mundos y al final pues me lleva a qué? A ser libre. ¿Por qué? Porque es mi naturaleza, porque es natural. Pero si yo lo que hago es esperar que esa investigación me lleve a no sé dónde, a no sé qué, ya hemos perdido. ¿De acuerdo? ajá, Mira, suelo poner, por ejemplo, un ejemplo en el que tú imagínate que alguien te dice
que la felicidad está en la cumbre del Everest, ¿vale? Cuando nacemos de las expectativas, solamente veo felicidad al final de la cumbre. Entonces, ¿qué hago? Me planto las cartolas Ujú. y voy como un borrico y no veo ni a los sherpas que me pueden ayudar, ni descanso en el camino, ni me refresco en un río que haya por ahí, pim, pam, voy para arriba. Pero ¿sabes lo que sucede? Que llego al final y como lo que encuentro no es lo que espero, me Claro, frustro. Y antes de disfrutar de haber llegado a la cima, ya estoy buscando otra opción. Entonces, para mí lo importante de esta premisa de saber que la intuición es todo aquello que nos trasciende a nosotros, es decir, en la medida en la que somos capaces de soltarnos, de fluir con la vida y de escuchar la vida y dar los pasos que ella me invita a dar, cualquier cosa que hagamos nos hace libres. Es que da lo mismo meditar que bailar, que cantar, que amar, que correr, da lo mismo. Lo importante es qué es aquello que a ti te permite fluir, qué es aquello que a ti te hace libre, qué es aquello que, imagínate, puede haber una persona, no es mi caso, que un maratón le lleve a tal nivel después, en cuanto acaba, que simplemente es libre mientras está corriendo. ¿Por qué? Porque es una destreza natural de su sistema. claro. Entonces, esa persona lo que tiene que hacer es promover los maratones. Que luego, como te decía antes, si nosotros detrás de eso somos capaces de trasladar estas certezas, es decir, esta no duda, esta asertividad a otros ambientes, aprender a no dudar, aprender a aprender, a que si me Mm, equivoco, aprendo y punto. ¿Vale? Entonces, no hay nada en esta vida que no se pueda hacer de forma espontánea y natural a través de los dones y esta faceta intuitiva de saber, por así decirlo. Como te digo, lo mismo que me puede encarcelar, lo mismo me puede llevar bueno, pues al éxtasis, ¿no? A poder vivir. Lo que sí te digo es que la vida se vuelve muchísimo más sí. sencilla, con Por menos cierto, peso. sí, sí. Según tu experiencia en las Mm, sesiones, en los cursos, talleres, ujú, ¿cómo es a ver si soy capaz de explicarme, cómo acoge la gente mm, estas habilidades, estas posibilidades de nutrir la mm. intuición y estas facultades superiores del alma o de la psique? Pues mira, Realmente, mm, ¿cómo, sí, sí. Yo, a cómo te ver, creo. preparas a la gente para dejarse llevar por esto? Bueno, por ejemplo, estuve, como te he comentado, como 10 años haciendo dinámicas de grupo y siempre la premisa fue similar, buscar ese. Para mí la libertad es muy importante. Entonces, es buscar qué es lo que nos hace libres. Y siempre, claro, a mí la gente ya me conoce sabiendo a qué viene. Nunca he hecho publicidad, nunca, jamás. En los 35 años que llevo trabajando en el universo terapéutico, jamás he hecho publicidad. Siempre todo ha sido del boca a boca y entonces la gente que viene ya sabe lo que viene y los que Ujú, no les interesa no vienen. Incluso en algunos casos, si alguien viene a alguna cosa en particular, le digo, lo primero que suelo hacer es decir, mira, yo me muevo en este terreno, si no te interesa te puedes marchar. ¿Vale? Porque a claro. veces algunas personas igual les hacen regalo de la carta y cosas así, y no todo el mundo está para abrir, pero me acuerdo de un chico que vino una vez, me ha pasado más veces, pero este fue muy gracioso porque dice, bueno, he venido porque como me lo han regalado, estoy aquí. Dice, pero yo no creo mucho en estas cosas. Y se sentaba así atrás, ¿no? Y digo, oye, mira, si quieres ya me arreglo yo con la persona que te ha regalado y te puedes marchar, no hay ningún problema. Y me dice, no, no, ya que estoy aquí, bueno, pues te puedo decir que acabó la sesión así. ¿Y todo eso Mm, se ve ahí? Entonces, una de las cosas que tiene este proceso intuitivo, por ejemplo, en mi caso es también es como el poder atrapar a las personas en la magia que se da en ese instante, porque la vida es pura magia y cuando tú fluyes con la vida, la magia está. Entonces, al final
a la gente le parece absolutamente natural lo que se plantea. Ujú. Y aparte, para mí lo importante es decir, bueno, ¿en qué áreas, dónde consideras que fluyes tú? Esto si trabajamos en lo particular, buscamos las destrezas y buscamos las habilidades, ¿no? Y si trabajamos en grupo, la magia del grupo es que al final unos somos espejos del otro. Y una cosa que sucede y que siempre digo es que la magia de la vida hace que muchas veces dentro de lo que se plantea en una clase, al final le sirve a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la vida nos une a las personas que tenemos que escuchar lo mismo. Y otra cosa que siempre digo es que la gente aprende, pero quien más aprende en esos talleres soy yo. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de aprender también de las personas, de adaptarte a las situaciones. Nunca las cosas están cerradas. Yo no puedo seguir un protocolo, por ejemplo, no puedo. Entonces, en mi caso, sí que hay una línea, ¿vale? Más que por mí, por las personas, pero dentro de esa línea, luego esa línea se puede desdibujar por completo o simplemente tener una serie de pautas o de pistas para decir, ah, mira, he dicho que voy a hablar de esto. Bien. Pero es muy bien acogido, sobre todo porque las personas lo pueden experimentar. Y yo creo que lo importante, siempre digo aquí, no se trata de que me creas, se trata de que tú lo vivas y lo experimentes y te des cuenta de realmente si te sirve, si te funciona, e ir viendo, ¿no? En qué ambientes se da este tipo de habilidades o de naturaleza, ¿no? En cada persona. ¿Qué es lo mejor de tu experiencia como formadora? ¿Qué es lo que más has aprendido? ¿Qué es lo que más estás agradecida de poder transmitir a la gente esto? Para mí, me emociona y todo. Para mí lo importante es ver cómo las personas crecen y cambian, ver cómo las personas se hacen libres. Verles crecer es el mayor regalo que una persona, que un formador, que un educador, llámalo como quieras, puede tener. Para mí ese es el mayor regalo. Y saber que crecemos juntos. Una cosa que yo creo que es muy importante también es que a mí me ha tocado estar en este lado, por ejemplo, en este caso, en las formaciones, pero porque me ha tocado, pero no, no porque sea ni más ni menos. Yo puedo aprender en otros terrenos y aprendo muchas cosas con otras personas e incluso, como te digo, siempre hay un aprendizaje, siempre. Cada curso hay unas magias que aparecen, hay cosas que dices, pero ¿cómo es posible que después de tantos años hablando, entre comillas, de lo mismo, me siga sorprendiendo por las cosas que aparecen, por las tipologías de personas, por la, mm, por la magia de la gente? La gente es maravillosa, de verdad, y yo creo que todo ser humano tiene su propia magia, pero no tenemos una sociedad preparada para avalar que la gente sea libre, entre otras cosas porque hay algunos pastores que dicen que son pastores, pero nunca han pastoreado. Sí, Y lo único que buscan es sacar de su rebaño y exprimirles a tope, ¿no? Pero nos han dicho que solamente ellos saben y el problema es que nos lo hemos creído. Y eso es uno de los problemas graves que creo que está en la sociedad. Y claro, evidentemente la televisión y algunos medios pues todavía promueven más ese ambiente cerrado, ¿no? Donde, claro, es que personas libres no se pueden controlar. ya. Eso es Pero lo hay, más peligroso. claro, claro. Pero sin embargo, hay una cosa muy, muy hermosa también, si nosotros dejamos que la vida nos guíe, y es que la propia vida tiene llamémoslo, su ética natural. Es decir, tiene su forma de cuidar las cosas. No, si fuésemos realmente libres y todos fluyésemos en lo que somos, no necesitaríamos pelearnos con nadie ni intentar ser más que otro. Ahora, por ejemplo, están empezando a surgir, espero que estas naturalezas, estos chavales con esto que ha sucedido, no se coarten, pero son más pro
más que mantener un líder que les guíe, son más de coliderar. Creo que es más saludable. Ajá, Y en cualquier grupo humano existe, si somos 5 o 10 personas, cada persona tiene unas habilidades y en un momento las habilidades de uno se van a poner por encima de las de otro y en otro momento será el otro. Y lo importante es que dependiendo de lo que se necesite, esas habilidades vayan surgiendo. Entonces, creo que es mucho más sano ese coliderazgo que el que haya una persona con sus creencias muchas veces, a veces no, a veces son esas intuiciones o certezas o comprensiones profundas, ¿no? En las que guían ese motor natural, pero no es, la sociedad actual no está hecha para esto, está hecha para exprimir al otro. Pero sí que creo que, bueno, poco a poco, lo que sí tengo es la certeza. Yo quizás soy un poco ilusa a este nivel, ¿no? Pero siempre le he dado mucho valor al ser humano y he tenido la suerte de irme encontrando en la vida con gente verdaderamente maravillosa, verdaderamente maravillosa. Entonces, mucha, hay maravilloso. mm, entonces, Sí que hay mucha gente más así. mucha, mucha. Entonces, yo creo que mira, una cosa que también he aprendido. Igual que esto que te he dicho, que lo mismo que te puede hacer libre te puede encarcelar, una persona, por ejemplo, la persona más sensible del universo puede llegar a ser la persona más cerrada, más huraña. ¿Por qué? Porque no la han permitido ser. Cuando a nosotros nos permiten ser, cuando nosotros nos permitimos, porque los primeros que nos tenemos que permitir ser somos nosotros, como tenemos todo lo que necesitamos. Es que no necesitas más. Por eso te decía que la vida se vuelve mucho más sencilla. Ujú. Yo no necesito tener 5 casas. Yo no necesito, ¿me entiendes? No necesito eso. Entonces, creo que es mucho más fácil aprender, como decía, ¿no? No es más rico quien más tiene, quien no sabe cómo es, Necesita. el que menos necesita, ¿no? Pues eso es. Eh, entonces, bueno, Pues pues por ahí muchas va. gracias, pues muchísimas gracias, Coral. No sé si te queda algo de decirnos, pero sí que espero que nos des un último mensaje de esperanza, de alegría, de, de confirmación de que todo va a ir bien. No sé, dinos algo. Déjanos Sí. con corazón. Sí. Bueno, a ver, no voy a decir que las cosas son fáciles porque todavía tenemos una época complicadilla, pero también os puedo decir que esto es parte también del cambio que viene. Es decir, muchas veces la única manera que tenemos para poder salir de las zonas de confort es enfrentarnos a nosotros mismos. Entonces, esto es un momento para limpiar nuestros trasteros, para saber que en esencia somos libres y que lo único que tenemos que hacer es tirar esas zonas de confort que aparentemente nos dan confort, pero en el fondo son profundamente inconfortables. Y de base de todo, somos personas absolutamente libres y todos en esencia, todas las personas en esencia, tenemos algo que aportar y compartir, porque creo que estamos en un momento donde no podemos aislarnos. Este es un momento para compartir. Este es uno de los mensajes que más me está tocando decirle a la gente. Han intentado separarnos y tenemos que compartir. Y para empezar, compartir con las personas que tienen la misma línea que podemos tener nosotros, una misma línea de pensamiento o unas mismas ideas y sobre todo ver las cosas de forma constructiva y apoyar, echar el hombro, aunque no sea mi causa, si veo que esa causa es ahora más importante que la mía, vamos a remar todos en la misma dirección. Que esto es uno de los Claro, problemas que pasa cuando pasan estas cosas, que de repente todos queremos hacer no sé qué y no somos capaces de unirnos. Y creo que es el momento de unirnos para realmente que este cambio que la vida lo está poniendo es por algo. Porque si no, date cuenta que mucha gente, si no hubiese sido por este frenazo, no se mira. ya. Entonces, bienvenido sea el frenazo Muy si, bien, ¿verdad? si lo utilizamos Ujú. correctamente. Ha venido muy bien. Bueno, pues yo, pues después de agradecerte que hayas venido aquí,
y que nos hayas hecho un poquito de caso y agradecerte todo lo que nos has transmitido, que ha habido muchos mensajes en el chat. Pues te voy a decir que me he gastado todo lo que me quedaba de ahorros en comprar un grupo de consejo asesor, ¿no? Mm. Para que evalúe cada entrevista y entonces vamos a ponerles que entren para que te pongan nota. A ver, Ah, uy, qué cosa. Eso no está bien. a ver, si sale la nota buena, sí que está bien. Vamos a Bueno, ver qué pero nos mi pone. Eh, vamos a ver, de a ver. Es broma, es broma. No tenemos consejo asesor, es broma, Coral. No tenemos consejo asesor. Pero bueno, sí, este va ya para todos, ¿eh? O sea, ya era una bromita que te he hecho, mm. pero este va para todos. Este ya sí que es el consejo asesor bueno para todos. Nuestro consejo asesor. Venga, mensaje para todos. Es una persona que es valiente, que ha perseverado y que es muy ¡Wow! ¡No te rindas! No sigas. Continúa así. Sigue así. Wow, qué impresionante. Para todos, Mensajito para todos. Venga, para a no todos, sí. rendirse, a no rendirse. Un abrazo muy fuerte, Coral. Que nos veamos Igualmente, pronto y cariño, ha sido que un podamos verdadero seguir placer. compartiendo, para mí mucho más. Y que podamos seguir compartiendo y conociéndonos y haciendo que Ujú. la cosa cambie. Muy Así que bien, muchísimas gracias. efectivamente. Muy bien. Un abrazo fuerte. Un Hasta abrazo muy pronto. grande. Hasta pronto. Hasta pronto.